otras fueron conquistadas, algunas dejaron ruinas. Pero existen casos mucho más inquietantes. Civilizaciones enteras que simplemente desaparecieron, sin guerras registradas, sin cadáveres, sin explicaciones claras, como si alguien hubiese apagado la luz y nunca hubiera vuelto. Hoy hablamos de civilizaciones borradas de la historia y de por qué su desaparición sigue sin explicación. Civilizaciones borradas, el silencio de la historia. La historia humana está llena de relatos de imperios que cayeron, de culturas que fueron conquistadas y de sociedades que se transformaron. Conocemos sus batallas, sus héroes y sus ruinas. Pero existe un tipo de desaparición mucho más inquietante. Hablamos de civilizaciones que no colapsaron, sino que simplemente se desvanecieron. No hay registros de guerras devastadoras, ni campos de batalla sembrados de cadáveres, ni explicaciones claras en tablillas o papiros. Es como si, de un día para otro, alguien hubiera apagado la luz de una cultura entera, sin dejar rastro de su retorno. El misterio de su desaparición persiste, un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. Nos enfrentamos a un vacío, a un silencio ensordecedor, donde antes hubo vida, arte y pensamiento. La historia, tal como la conocemos, se construye sobre los restos que las civilizaciones dejan atrás. Son las ruinas imponentes, los textos antiguos, los objetos cotidianos y, por supuesto, los huesos de quienes las habitaron. Cada fragmento es una pieza del rompecabezas. Pero, ¿qué sucede cuando esa evidencia simplemente no existe? Cuando una cultura deja de producir, de construir, de escribir. Cuando una sociedad entera parece disolverse sin un evento catastrófico que lo justifique. En esos momentos, la historia se queda muda. Los arqueólogos excavan y los historiadores investigan, pero el relato se interrumpe abruptamente. Este escenario, perturbadoramente, se ha repetido en varias civilizaciones antiguas, dejando un vacío en nuestra cronología. Consideremos el fascinante caso de la civilización del Valle del Indo. Hace más de 4000 años, floreció en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Fue una sociedad asombrosamente avanzada para su tiempo. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, exhibían una planificación urbana sofisticada, con calles en cuadrícula y complejos sistemas de drenaje. Desarrollaron un comercio a gran escala, con sellos y pesas estandarizadas y una escritura aún no descifrada. Sin embargo, alrededor del 1900 a.C., esta civilización simplemente desapareció. No hay señales de invasiones masivas, ni evidencia de destrucción violenta generalizada. Las ciudades fueron abandonadas, la población se dispersó y su cultura se diluyó en el tiempo. Es una de las desapariciones más enigmáticas de la historia. A menudo buscamos un enemigo visible, una fuerza destructora que explique el fin de una civilización. Pero a veces, el adversario es mucho más sutil, un enemigo sin huellas de batalla. Nos referimos a los factores ambientales. Cambios lentos en el clima, como sequías prolongadas o alteraciones en los patrones de monzones, pueden erosionar la base de una sociedad. La alteración del curso de ríos vitales, como el Sarasvati para la civilización del Indo, podía dejar vastas regiones sin agua. La pérdida gradual de la fertilidad de las tierras de cultivo, por sobreexplotación o salinización, condenaba a la hambruna. No se trata de un desastre repentino y espectacular, sino de una erosión constante, una lenta asfixia. La dependencia de una sociedad de su entorno es absoluta, y cuando éste cambia drásticamente, la supervivencia se vuelve insostenible. El tiempo, en estos casos, es el verdadero verdugo, no una catástrofe puntual. La incertidumbre es la compañera constante de estas desapariciones. Desconocemos con precisión cuándo ocurrieron, cómo sucedieron y,
lo más frustrante, ¿por qué estas civilizaciones se desvanecieron? Las teorías abundan, desde cambios climáticos hasta migraciones masivas o incluso pandemias, pero las certezas son escasas. Cada nueva excavación, cada nuevo hallazgo, a menudo confirma nuestra incomodidad. En lugar de resolver el enigma, a veces solo añade más capas de complejidad. Nos recuerda la inmensidad de lo que aún no comprendemos de nuestro propio pasado. La historia, en estos casos, no es un libro abierto, sino un pergamino antiguo, parcialmente quemado y con secciones ilegibles. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. La historia, por su propia naturaleza, solo recuerda a quienes dejaron rastros, a quienes construyeron monumentos, escribieron textos o enterraron sus muertos de una manera que perdurara. Pero, ¿qué hay de los millones de personas que vivieron y murieron sin dejar rastro alguno? Es una posibilidad inquietante, que civilizaciones enteras hayan existido, florecido y desaparecido, sin que jamás hayamos tenido conocimiento de ellas. Sociedades que surgieron y se desvanecieron en el vasto océano del tiempo, sin dejar una sola huella para la posteridad. La historia humana no está simplemente incompleta, está fragmentada. Es un mosaico con innumerables piezas perdidas, y algunas de esas piezas podrían ser civilizaciones enteras. Lo más inquietante de estas desapariciones no es el hecho en sí de que una civilización termine. Es la aceptación de que la humanidad ha olvidado mucho más de lo que recuerda. Culturas enteras cayeron en el olvido, sin ser lloradas, sin ser registradas, sin dejar una nota al pie de página en nuestros libros de historia. Nos invita a explorar la historia fuera de los libros, a buscar las sombras y los ecos de lo que fue, a cuestionar lo que creemos saber y a aceptar la vastedad de lo desconocido. Es una búsqueda de lo que la humanidad perdió antes de que el tiempo lo borre para siempre.